Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase de hoy, comprender que la filosofía está en la búsqueda constante de responder los grandes enigmas e interrogantes de la humanidad. Pero antes vamos a hacer un breve repaso de lo que fue la sesión pasada. Tuvimos como título ¿qué es la desigualdad económica? Desde el enfoque filosófico vamos a definir. Bueno, ¿qué es lo que es la desigualdad socioeconómica? Bueno, según las Naciones Unidas, la desigualdad económica es la diferencia que existe entre la distribución de bienes, ingresos y rentas dentro de un grupo, sociedad, país o entre países. Es decir, se produce cuando los recursos económicos, en lugar de distribuirse en forma equitativa, se concentran en pocas manos. Según los filósofos, la desigualdad económica no existe, ¿ya? Para los filósofos es parte de la desigualdad económica, eh, no es parte de una sociedad, puesto que dentro de una sociedad debiera existir la igualdad, la equidad. Por lo tanto, las desigualdades para la filosofía eh, es básicamente está condicionada por la propia ambición del hombre, ¿ya? Que busca hacer esta brecha desigual eh, entre los más ricos y los más pobres, ¿ya? Bueno, habiendo hecho un resumen de la clase anterior, nos vamos a concentrar en la clase de hoy y que lleva por título ¿qué es el libre albedrío? Bueno, la interrogante filosófica, ¿cierto? ¿Tenemos las personas libre albedrío para actuar? ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la autoridad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen de manera natural la libertad para tomar sus propias decisiones, sin estar sujeto a presiones, necesidades o limitaciones, o una predeterminación divina. Bien, el libre albedrío significa que el ser humano tiene la libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y esto desde luego tiene sus implicaciones éticas y morales, pues, puesto que el individuo que actúa según su libre albedrío es también responsable de las acciones, tanto si cuentan como errores, aciertos, si es que lo que ha hecho está bien o está mal. De ahí entonces que el libre albedrío se extiende, ¿cierto?, a todos los ámbitos de la vida del ser humano, como la religión, la filosofía, la vida misma, ¿ya? El, mi, eh, mi experiencia en la vida, y cómo yo, ¿cierto?, vaya cómo las personas vayan, ¿cierto?, construyendo su historia. ¿Ah? Siempre pensando, ¿cierto?, en que el libre albedrío tiene que ver con la libertad que posee cada ser humano para tomar decisiones. Bueno, eso básicamente, ¿cierto?, el significado de libre albedrío, significado, ¿cierto?, un poco eh, extraído, ¿cierto?, de un diccionario, pero también tenemos la posición que da la Biblia o la religión, ¿cierto?, frente al libre albedrío. Según la Biblia, Dios dio al hombre la facultad para orar según desee, independientemente de si sus decisiones son buenas o malas. Es un regalo que, según la Biblia, da Dios. Por lo tanto, ¿cierto?, el hombre es quien tiene la capacidad de creer, no creer, ser libre o no ser libre, tomar decisiones sean estas buenas o malas, ¿ya? Entonces la Biblia también tiene como ese enfoque, ¿ya? Que señala de que es Dios quien le da al hombre esta facultad para actuar según como el hombre desee, ¿ya? Independientemente de si estas acciones son buenas o han sido bien tomadas o mal tomadas, ¿ya? Bueno, esto continuando, ¿cierto?, con el libre albedrío de la Biblia, ¿cierto?, son muchos los pasajes bíblicos que van a abordar esto de la libertad del hombre que tiene para elegir el camino que ha de tomar, ¿ya?
si es el correcto, desde el punto de vista de la doctrina cristiana, eh, el camino de Dios, eh, ¿cierto? Es el hombre, es quien debe decidir cuál es el camino que va a tomar, ¿cierto? Si el correcto, ¿cierto? O el incorrecto. ¿M? Que el correcto es Dios y el incorrecto significa justamente desviarse de Dios. Bien, bueno, ese es el enfoque, ¿cierto? Desde el enfoque de la Biblia, vamos a ver si es que tenemos algo más que, ¿cierto? Más que señalar. ¿Ah? Ahora, bueno, el libre albedrío, ¿cierto? Se extiende a todos los ámbitos de la vida, ¿ya? Estamos eh, constantemente estamos tomando decisiones, ¿bien? Y por supuesto que como tenemos esta facultad de actuar según nuestra voluntad, eh, eh, somos nosotros quienes decidimos, ¿verdad? O sea, el ser humano tiene esa libertad tanto como para hacer el bien como para hacer el mal. ¿Ah? Eh, bueno, sabemos de que esto también tiene una implicación que va a afectar cierto lo ético y lo moral, pero según el libre albedrío el hombre va a actuar responsablemente eh, eh, según la decisión que él tome, ¿verdad? Y debe hacerse cargo de estas acciones, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Es una constante, o sea, que siempre nos estamos desplazando eh, entre esto de que si lo estamos, si es que las decisiones que estamos tomando son aciertos o errores, ¿verdad? Ahora no siempre vamos a pensar que todos los pasos que estamos realizando tienen que ver con hacer el mal, sino que no, por el contrario, o sea, el libre albedrío parte de la base de que somos personas de bien, pues, que estamos, ¿cierto?, buscando el bien común, y que por lo tanto, ¿cierto?, esto de querer hacer el mal no está, no es una constante, sino que precisamente nos estamos refiriendo al libre albedrío como esta libertad también de poder equivocarnos. Y al equivocarnos tenemos la chance, ¿cierto?, y la posibilidad de poder levantarnos y volver a intentarlo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? El libre albedrío, ¿cierto? Significa que las personas tienen naturalmente esta libertad de tomar las propias decisiones, sin ninguna presión, sin esto de que de verdad estamos pensando en que estará bien la decisión que por la cual yo voy a optar, será la otra decisión la más adecuada. Bueno, somos personas, somos seres humanos, por lo tanto, según yo lo considere y elija, va a ser cierto la decisión que yo tome. ¿Ah? Me equivoque o acierte. ¿Ah? Por lo tanto, que como lo señalamos en su momento, esto también tiene alguna implicación ética, también moral. O sea, yo tengo que hacerme responsable de mis actos. Si tomo una decisión que va a afectarme a mí principalmente y esto va a traer alguna repercusión para los demás, tengo que hacerme responsable de estas acciones. ¿Ah? Bueno, entonces el libre albedrío, como lo señalamos, se extiende en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Cuando yo, ¿cierto?, tomo una decisión, eh, no sé, en algún proyecto que a mí me interesa, en definitiva, ¿cierto?, este libre albedrío es una constante, o sea, nosotros somos personas, seres humanos que a diario estamos tomando decisiones. Y bueno, ahí eh, está digamos, el resultado que tenga es algo que nosotros debemos asumir, sea el más adecuado o no el más apropiado. Pero, en fin, somos personas, somos seres humanos y nos equivocamos en todo momento. Y también como lo señalamos en la Biblia, también
Según la Biblia, Dios es quien le dio al hombre esta facultad para obrar según el hombre desee, ¿ya? Independiente de que estas decisiones sean buenas o malas. Es decir, según la Biblia, Dios no obliga a nadie a tomar el camino de Dios. Ya, no, es el hombre quien tiene la libertad, ¿cierto?, de, de tomar el camino que desee tomar y que si es el correcto o no es el correcto, ¿ya? Sabemos que desde el punto de vista de la doctrina cristiana, el camino de Dios es el correcto y el camino que no va hacia Dios significa de que es el incorrecto, ¿ah? Bueno, esos son los costos que el hombre tendrá que asumir. Ahora, el hombre, ¿cierto?, es libre, como es un regalo, es Dios quien le otorga desde el enfoque de la Biblia, es Dios quien le regala al hombre esta facultad para tomar la decisión, ¿cierto?, decisiones buenas o malas, la facultad de actuar según el hombre desee. En este sentido, ¿cierto?, el hombre es quien ha de tomar el camino que considere que es el más correcto, ¿ya? Bueno, según la filosofía, aquí nosotros vamos a citar, ¿verdad? Según la filosofía, eh, el libre albedrío supone esta libertad, esta posibilidad, ¿cierto?, que tiene el hombre de elegir entre el bien y el mal. En eso estamos todos, coincidimos también con la visión, ¿cierto?, de la Biblia. ¿M? Y también según la definición que nos da la enciclopedia o un diccionario. El libre albedrío supone esta posibilidad que tiene el hombre de escoger entre lo que es el bien y el mal, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de libre albedrío, estamos hablando de un concepto que se aplica a la libertad que tiene el ser humano para elegir. ¿Ah? Por lo tanto, somos nosotros quienes tenemos esta capacidad de distinguir que lo que yo considero como lo que yo considero que debo elegir, y si a mí me reporta, cierto, que es la mejor decisión, eh, es lo que yo elijo, esa es mi libertad. ¿Ah? Por, por lo tanto, ¿cierto? Estamos hablando de que el libre albedrío para la filosofía, tiene que ver con el con el uso de esa decisión. En el fondo, ¿cierto? Esto es aplicar, ¿cierto?, un buen uso de esa libertad que tiene el hombre. ¿Ah? Pero estas dos visiones, nos desplazamos de allá al bien y al mal. Por lo tanto, ¿cierto?, este libre albedrío, aunque el buen uso de esta libertad que da el ser humano, que tiene que ver con el obrar bien o mal, depende de cada uno de nosotros. O sea, la filosofía también señala esto de que es el hombre quien debe elegir entre el bien y el mal, por lo tanto, el bien y el mal. Por lo tanto, ¿cierto?, el buen uso de esta libertad va a depender de nosotros. ¿Ya? Es decir, mi conducta, o sea, toda conducta, toda vez que el hombre elige, tiene cierto, va a generar cierto, tiene una raíz en una causa, en algo que lo precede, ya en algo anterior. Bien, por lo tanto, de este modo las decisiones van a estar siempre determinadas por las causas preexistentes. ¿M? Lo cual esto, vuelvo a señalar, ¿cierto?, esta elección posible que el hombre realice, eh, eh, bueno, va a depender, ¿cierto?, precisamente de esta capacidad que el hombre va a utilizar en favor de su libertad, en favor, ¿cierto?, del uso de esta libertad. Bueno, Eh, bueno, para algunos filósofos, la filosofía también señala de que el libre albedrío en realidad no existe, ¿ah? Porque esta posibilidad de que el hombre actúe frente a una causa preexistente, sea una idea anterior, eh, no hay elección. O sea, según la filosofía, si hay una causa, el hombre no tiene nada que elegir porque hay una causa. Por lo tanto, habiendo una causa para tomar una decisión, ¿es cierto?, un antecedente, mm, por lo tanto, según esa visión filosófica, el libre albedrío no existiría en realidad. ¿Ah? Pero sin embargo, la filosofía también tiene esta postura de señalar de que es el hombre quien elige entre el bien y el mal. Y el mal, ¿ya? Eh, Exista o no exista esta realidad.
¿Ya? Bueno, este es un comentario muy profundo, muy filosófico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cierto? Según la filosofía, si hay una causa eh, que la antecede, ¿verdad? Significaría de que si habiendo una causa para la filosofía, entonces el hombre no está eligiendo porque ya hay una causa. Entonces, si habiendo una causa, a partir de esa causa es quien yo elijo la decisión que tomo frente a esa causa de tomar la decisión más correcta, ¿ya? Pero sin embargo, al yo elegir esa causa, siempre va a estar esta pugna entre el bien y el mal, perdón. Soy yo quien se va a dar cuenta realmente si es que esa fue decisión, la tomé, fue bien adquirida, fue bien decidida. Bien, bueno, también existen eh, la postura, ¿cierto?, de que toda conducta tiene, ¿cierto?, como dijimos, una causa y esta a su vez tiene otra causa y así es como un ciclo, ¿ya? Una cadena. Por lo tanto, desde el punto de vista, la conducta humana estaría determinada, ¿cierto? Ya está determinada. Por lo tanto, para la filosofía, como ya está determinada, como hay una causa previa, no hay elección posible, ¿no? Es lo que yo señalé anteriormente, pues habiendo una causa para la filosofía, no existe libre albedrío. Sin embargo, sin embargo, para la filosofía no existe libre albedrío, pero sí que está bien de acuerdo en que si la decisión que yo tome va justamente a depender de que si es que yo es porque yo tengo la libertad para elegir cuál es cierto es el mejor camino frente al uso de esa libertad. ¿Ya? Bueno, jóvenes, bueno, continuando, ¿cierto? Con esto del libre albedrío, básicamente, ¿cierto? Frente al libre albedrío, una conducta humana, ¿cierto? Es el hombre, ¿cierto? Hombre y mujer, el que tiene la posibilidad de elegir, de equivocarse. Somos nosotros los que estamos siempre constantemente cometiendo errores, pensando, ¿cierto?, cuál es la acción más correcta. Eh, Ese es nuestro libre albedrío, eh, puesto, ¿cierto?, que existe la instancia de que nosotros podemos elegir y actuar según nuestra conciencia, según, ¿cierto?, esa, esa característica que es muy humana, ¿ya? Bueno, jóvenes, vamos a dejar hasta aquí la clase, ¿cierto? Pero antes de eso vamos a repasar lo que aprendimos en la clase de hoy, señalando de que el libre albedrío es propio, ¿cierto?, del ser humano, y que por supuesto eh, es la que nos permite, ¿cierto?, elegir eh, según lo que yo considere, ¿ya? Esto significa que las personas naturalmente tenemos la libertad de tomar nuestras propias decisiones eh, respecto a nuestras necesidades, ¿ya? En suma, ¿cierto? El ser humano tiene la libertad para hacer el bien como para hacer el mal. Bueno, ya jóvenes, esto fue la clase del día de hoy. Les recuerdo que hay dos preguntas que responder. La primera, que es el libre albedrío, y cuál es la diferencia entre libre albedrío y libertad desde la perspectiva filosófica. Ya jóvenes, yo me despido. Nos vemos en la próxima clase. Chao, cuídense.